Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tema, el respeto al progenitor, es decir, al papá y a la mamá. Y nos basamos de inicio en este texto donde dice, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Este mandamiento corresponde al mandamiento número 48 que, de acuerdo con la redacción de Maimónides, dice no golpear al padre o a la madre de uno. Bien, de acuerdo con la cuenta que nosotros llevamos, es este número 48, que es no golpear al padre ni a la madre, y se encuentra en Éxodo 21:15, y propiamente el texto, así como lo vemos, lo leemos, dice, y el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Efectivamente es el 48 de Éxodo 21:15, y por consiguiente tenemos lo siguiente. Si bien es cierto que este mandamiento es afín al 28, es decir, al que corresponde al quinto del decálogo, aunque dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, refuerza la necesidad del respeto mayúsculo, ¿sí? Es muy importante esto a los progenitores. Hay veces que pierden el piso los hijos y creen que los papás son iguales a ellos. Creen que igualitos y se pueden llevar igual que ellos y todo, pero no es así. Ellos son mayores y requieren de nuestro respeto. Entonces, por eso tenemos aquí en este cuadrito que dice, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Algo que corre a lo largo de las generaciones y por eso, muy importantemente, atender este tan importante mandamiento que es de sentido común, ¿eh? ¿Sí? Entonces, de tener respeto, tener el agrado de tener ese buen trato, precisamente aquellos pues que son nuestros papás o fueron nuestros papás o los abuelitos exactamente, ¿sí? Entonces, vamos a remarcarlo aquí. Y dice este texto, Éxodo 21:15, y el que hiriere a su padre o a su madre, la sentencia que se marca en la Torah es que morirá, es decir, sería sentenciado a la muerte. Entonces, muy importantemente ver esta parte que dice hiriere. ¿A qué se refiere? Pues tenemos aquí que viene de este término hebreo que es nauka y que viene de una nun, para repasar las letritas, una kaf, una hei, y puede significar lastimar o bien puede significar lastimarlos ligeramente o severamente, fíjate nada más, o también puede ser figurativamente. ¿Qué nos da a entender esto que dice figurativamente? Dice Éxodo 2:11 y 12, ahí es donde hemos aplicado este término nauka, y es cuando se trata de Moisés, cuando dice que están lastimando a uno de sus hermanos y cómo reacciona él. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo al ver que estaban golpeando a uno de sus parientes? Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso es lo que nos dice en Éxodo 2:11 y 12, y hace hincapié a este texto, a esta palabra hebrea que es nauka. Bien puede significar golpear, matar o herir. De tal forma que vamos a ver que cuando vemos que es lastimar figurativamente, por supuesto que se va a referir a esto. Fíjate, dice, incluso si los ofende, mucho ojo, faltándoles el respeto, Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces no solamente es maltrato físico, sino puede ser el maltrato psicológico.
Es muy delicado estas ordenanzas del Señor. Y nos dice así: el que maldijere o el que golpeare. Parece una escena aislada, pero fíjate, pero tiene sus antecedentes. ¿Dónde? Y la clave está en la calidad de educación recibida. Muy cierto, sí, porque se tiende a repetir como te educaron. Desgraciadamente se tiende a repetir. Entonces, pero cuando uno lee el mandamiento, hace la reflexión y entiende de qué se nos está previendo en este mandamiento. Entonces, dice aquí: en los tiempos de los patriarcas, la familia era la unidad básica en términos socioeconómicos. Y diremos, bueno, no solamente en esa época, todo el tiempo ha sido así. La base de una sociedad es la familia. Dentro de ella se producía el fenómeno de la educación, mediante el cual los más jóvenes eran entrenados en las costumbres heredadas de sus antepasados. Según se fue desarrollando la historia, algunas personas y luego familias y clanes se especializaron en una determinada actividad productiva, pasando de padre a hijos esos conocimientos, lo que llamaríamos en todo caso el conocimiento empírico. Entonces ahí vemos una familia de este nivel patriarcal, donde todos están atentos a lo que diga el papá, y pues era bastante respetado lo que les daba, cómo les instruía, ¿no? Entonces, cuando las tribus de Israel vivieron en Egipto, estuvieron sin duda influenciados por la cultura de ese país. Moisés dice, el texto lo dice, allá en los Hebreos, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Es Hechos 7:22. Hechos 7:22. Al salir de aquel país y recibir el pacto en el Sinaí, los israelitas tenían la obligación de enseñar a las sucesivas generaciones la vida de los patriarcas, las leyes del pacto, las grandes acciones de Dios en su historia, especialmente en el Éxodo. Vamos a ver algunos pasajes donde se insiste y les enseñarás de esto y de esto otro. ¿Por qué? Porque a su vez ellos tendrán que enseñarlo a las demás generaciones, ¿sí? Los propósitos de la educación israelita pueden resumirse en las palabras de Éxodo 19:6, que consiste en ¿qué? Que el Señor quiere un pueblo que pueda representar efectivamente ese linaje de gente escogida, real sacerdocio. Entonces tenemos aquí el propósito del Creador es forjar un reino de sacerdotes y gente santa, así lo dice el texto. Y por eso uno de los postulados básicos de la educación era que el principio de la sabiduría es el temor, o sea, el respeto a Dios, y lo podemos constatar en el Salmo 111, versículo 16, y Proverbios 1, versículo 17. Entonces, muy importantemente, eso se tenía que transmitir de padres a hijos. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo la ley. Y fíjate, dice, no debían cobrar nada por ello, de acuerdo con lo que dice Miqueas, que los critica a los sacerdotes de ese entonces, en su capítulo 3, versículo 11 de su libro. En Isaías 11:1 dice a propósito, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, es decir, la instrucción a todas luces se ve que era o debe de ser gratuita. Y aquí vemos como en la naturaleza de una familia, los papás, sin ningún conflicto, sin ningún problema, y lo hacen con gusto, transmiten conocimiento a los pequeños. En Efesios 6:4, que lo quisimos ver en esta versión, dice en la Biblia al día, y vosotros padres no hagan enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, contrariamente a los que algunos pensarían, ¿cómo que los papás no pueden hacer enojar a los hijos? Hay que poner mucha atención en eso, porque de lo que se trata es de irlos instruyendo
para que se afirmen y se afiancen a esta buena enseñanza. Entonces dice aquí, la enseñanza del Señor se daba, vamos a ver de qué formas. Hay básicamente 4, que es a partir de la repetición, Deuteronomio 6, 6 al 7. ¿Sí? Entonces ahí dice, y les dirás esto, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y se los tenían que estar repitiendo para que se afirmaran en ese concepto. Y Deuteronomio 31, 12 al 13. También tenía que haber narraciones referentes a lo que el Eterno ha hecho con su pueblo. ¿Sí? También proverbios, también hay otra forma de enseñar a través de los proverbios. Proverbios 1 al 3. Y la reprensión. Entonces en la reprensión, Proverbios 17, 10 nos menciona junto con Proverbios 5, 23, que es muy, muy importante cuando el padre se preocupa de sus hijos, pues el darles enseñanza. ¿Sí? En otro pasaje dice, cuando el papá no le enseña a los hijos, no le interesa educarlos, pues significará en todo caso que no son sus hijos, fíjate nada más. Entonces, es muy interesante porque el texto dice que nuestros papás nos educaban de acuerdo como a ellos les parecía correcto. Entonces, seguramente a ti te tocó el que te pagaran te corrigieran con un cable o con la escoba, o vamos a ver aquí, fíjate, le llaman lo que es la justicia matriarcal, una chanclas para las madres, hasta en forma de boomerang. Y dice aquí, es bien interesante esto porque, por supuesto que ya tenemos un tema publicado que se llama Educación de los hijos, y en este caso nosotros presentamos este material. Esto lo puedes consultar en el internet y dice cómo echar a perder a un hijo en 10 pasos. Y dice el paso número 1, comience por dar a su hijo durante la infancia todo lo que él quiera, así crecerá con la falsa idea de que todo mundo tiene que servirle. Entonces aquí son una serie de consejos para que hagamos lo contrario. Es decir, si aquí está diciendo, dele todo lo que él quiera, no le des lo que él quiera. Primero cuestiónalo, mídelo, y entonces sí, ¿por qué? Porque en todo caso se nos van a hacer así como este chamaco, repelón, este chamaco, rezongón. Entonces, no se trata de eso. Entonces, hay veces que parecería que uno está mirando papeles invertidos en la educación de los papás que tienen que dar a los hijos, y parecería que es el hijo el que está educando al papá, ¿no? Como en esta ilustración que está aquí, y es muy, muy delicado esto porque entonces el Señor te lo va a cobrar. Entonces tenemos aquí en el punto 2, porque son 10, cuando aprenda mal las palabras, celebra el chiste, así creerá que es muy gracioso el pequeñito y lo estimulará a aprender otras groserías que le sacarán a usted de quicio en 2 años. Entonces hay que poner mucha atención en este sentido, de que mucho cuidado. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo se los vamos a decir? En este número 3 dice aquí, nunca lo quisimos fraccionar. Está como un niño ahí en una cunita. Nunca le dé educación. Ahí va, ya salió de la cunita, ya empieza como medio a caminar. Nunca le dé educación espiritual. Espere a que, ahí va gateando el muchachito, a que su hijo cumpla 21 años. Entonces, como estamos mencionando, esos 10 puntos es para que los eches a perder a tu hijo. No lo quieres echar a perder, haz lo contrario. Entonces, aquí sería, enseña a tu hijo cosas espirituales, pero ¿desde cuándo? Desde que es niño. Porque aquí dice, según la filosofía de estos puntos, que nunca se le dé educación espiritual al niño hasta que cumpla 21 años. Pero ya cuando cumple 21 años, pues ya está echado a perder casi, ¿no? Dice, para que él solo decida. Ya lo vemos ahí con su mochilita y todo. Y por supuesto que no es por ahí. Entonces, ya está cuando grandulón lo quieren educar. No, pues ya son focos rojos.
focos de riesgo, ¿sí? Entonces, esta es la finalidad de este tema, de que pongamos mucha atención a lo que dice el Señor, que son palabras del que nos hizo nada más, ¿sí? Y dice que Él decida por sí mismo, es un error. 4. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado, podría crearle complejo de culpabilidad. Entonces aquí dice, ¿cómo? Oye, pues entonces ¿cómo lo voy a educar? ¿Cómo le voy a enseñar qué está bien y qué está mal? Pues hay gente que los deja crecer así, sin echarles agüita, sin darles un consejo, sin un apoyo, nada, ¿sí? Por eso en el 5 dice, recoja todo lo que él deja tirado, como libros, zapatos, ropa, para que aprenda bien a dejar toda la responsabilidad a los demás. Ya vemos un cuarto todo desordenado, ¿sí? Es interesante esto porque yo luego les pregunto a los niños ahí en el salón de clases, díganme, ¿quién de ustedes tiende su cama antes de venirse a la escuela? Poquititos. Díganme, ¿quién de ustedes le hace todo el quehacer su mamá en su cuarto? La mayoría. Le digo, pues déjenme decirles que eso es para que les diera vergüenza porque no los están educando correctamente. Entonces tenemos aquí el otro punto que nos menciona. Déjele leer todo tipo de historietas, noveluchas, pornografía y cuanta cosa caiga en sus manos. Así su cerebro, lleno de inmundicia, se desarrollará sin prejuicios. Mucho ojo con esto, porque algunos creen que están educando, pero no, están mal educando. Entonces dice aquí, vamos a ver esta otra imagen. Dice, tenga demasiadas juntas por las noches y riña con su cónyuge. En presencia de sus hijos así, ellos no sentirán tan fuerte el golpe cuando se venga el divorcio de los papás. Entonces aquí hay gente que, por eso hay juntas que son importantes, juntas que no son tan importantes, y si te la vas a pasar para agradar a los demás, pues estás descuidando a tu familia, por supuesto. Dice el 8, dale todo el dinero que le pida y cúmplale sus caprichos. Al negárselos podría crearle un complejo de frustración, es lo que mucha gente piensa, ¿no? Y pues es peligroso esto porque cae uno en el desorden y puede caer uno más en cosas peores. Dice, póngase siempre de su parte contra los vecinos, profesores, y cuando venga el caso contra la policía, todas estas personas le tienen mala voluntad a su pequeñito. Entonces hay que poner mucha atención, no sé que reaccionemos ya que el muchacho está tras las rejas, ¿no? Que es lo muy peligroso. Tenemos aquí otro, que es el punto 10. Nunca se preocupe por darle buen ejemplo, y cuando alguien lo busque a usted, no quiera ser interrumpido, y que no quiere ser interrumpido, dice, ordénele que diga que no está. O sea, cuando dicen, es que dice mi papá que no está. Entonces, desde pequeño, dice, él puede aprender a salir de sus apuros. Y por supuesto que cuando él sea grande, ¿qué va a pasar? Decir lo mismo, ¿sí? Y luego de seguir esas instrucciones, prepárese para una vida de tranquilidad. Usted se la merece. Entonces, cuando dice, nunca se preocupe por darle un buen ejemplo, es como esta mamá. Oye, es que te habla tu hijo. No, ni me lo comuniques, porque no es así. Dice que le lave su ropa, él se la lava desde chiquito, ¿no? Entonces hay educación así de ese nivel. Y dice aquí en este otro extra, dice, cuando su hijo sea un delincuente, apresúrese a exclamar, ¿qué pecado habré cometido por Dios para merecer todo este don? Entonces hay veces que le queremos echar la culpa a quien no se la merece, y no se la merece porque simplemente Él nos educa a través de su libro de lectura y de reflexión. Y dice aquí, Deuteronomio 21:18, vamos a meditar un poquito en esta escena, haz de cuenta que la vas a vivir, y dice, cuando alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su papá, ni a la de su mamá, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, cuando se presentaba algo así, los padres debían de decir, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Imagínate un papá que ande diciendo esto. Pues es que fue superado, ¿no? Imagínate esta escena, sacamos dos ideas principales. 1.
La vergüenza de reconocer la incapacidad de educar al hijo propio. Ujú. El 2, el valor de entregar al hijo para su ejecución. Era fuerte, ¿no? Porque estaba reconociendo que eres un mal padre o mala madre. Dice aquí, cuando el maestro les dijo, por cierto, en 15:4, honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o a la madre muera de muerte, estamos notando que aquí son 2 mandamientos en Mateo 15:4. ¿Por qué lo decimos? Porque esa se menciona de 2 mandamientos efectivamente. 2 mandamientos son los que se mencionan aquí. ¿Cuál y cuál? ¿Sí te acuerdas? Sí. Uno que dice del 5.º mandamiento, que es el decálogo, de honra a tu padre y a tu madre. Y se hace otra mención, esta. Y también se está hablando del mandamiento 48, cuando dice, el que hiriera a su padre y a su madre, muera. Entonces, muy importante es esto, porque dice un texto que no pusimos aquí, que fue Efesios 6, que dice que el primer mandamiento con promesa es precisamente cuando uno ama a sus progenitores, a sus padres. Mucho ojo con esto, porque ahí puede estar ese secreto que mucha gente busca. Es que no me salen bien las cosas. Pues ¿cómo te portas con tu papá y con tu mamá? ¿Los ofendes? ¿Los humillas? ¿O les das un trato digno? ¿Sí? Entonces sería prácticamente esto, y nos vemos para el siguiente tema aquí en Videoteca ID.